Muy buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor una vez más para nuestro encuentro, nuestro taller de discipulado año 2023, que tiene de título esta serie que se llama La Biblia y el Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Ayer los hermanos que nos están mirando a través de la plataforma de Google Meet, sean bienvenidos. Saludamos allí a los hermanos Oscar Teófilo Iker, Termina Fernández, a Pablo, a Israel. Sean todos bienvenidos, hermanos, a través de la distancia, pero conectados y enfocados en el mismo espíritu. Amén. Amén. Vamos Amén. Entonces a orar para consagrar este momento la presencia del Señor. Le invito, si puede ponerse de pie, vamos a orar, vamos a consagrar todo este espacio para que sea de agrado a nuestro Señor. Amén. Están llegando algunos hermanos, no hay problema que se vayan incorporando a medida que, pero vamos a comenzarla porque estamos en horario. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta tarde te damos toda la gloria, la honra, la alabanza. Señor, te adoramos y te bendecimos, Padre. Te exaltamos. Adorarte y Consagramos glorificarte. nuestro ser a ti, Señor, y eso implica consagrar parte de nuestro tiempo, Señor. Queremos invertir este tiempo en ti, creyendo que tú eres fiel, que tú eres verdadero, Señor, que tu palabra es única y es suficiente, Señor, para bendecir y para enseñar los caminos de rectitud y justicia. Para la gloria de ti. Esta tarde, Señor, vamos a estudiar tu palabra, Señor. Tenemos hambre de ella, queremos aprender, queremos, Padre, poder profundizarla, Señor, pero necesitamos tu ayuda, necesitamos de la guía del Espíritu Santo. Por eso en esta tarde, Señor, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, disponemos nuestros recursos, Señor, y te pedimos, Señor, humildemente que nos visites, que tú te hagas cargo, Señor, de esta reunión, que te hagas cargo, Señor, de todo lo que se va a hablar, de todo lo que se va a tratar, Señor, que sea el Espíritu Santo, Señor, a través de mi vida, respondiendo y llegando a los corazones, a las mentes, Señor, a los oídos, Señor, cambiando y transformando, Señor, el corazón. Por eso, en esta tarde pedimos, Señor, que te manifiestes. Señor, que nos visites. Pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús puedas, Señor, manifestarte libremente. Señor, que tu Espíritu Santo se apodere de este lugar. Le damos la libertad al Espíritu Santo. Señor, te adoramos y te bendecimos. Te doy gracias por el compromiso de tus hermanos, Señor. Aquellos que nos están mirando a través de la plataforma de Google Meet, Señor, sean bendecidos, Señor. Como así también los que vienen de forma presencial a buscar el pan, Señor, el maná, Padre Santo, que nos alimenta, Señor, para vida eterna, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, bendecimos este encuentro. Vamos a dar inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tome su asiento, querido hermano. Vamos a comenzar entonces esta serie que tiene de título La Biblia y el Espíritu Santo. Y ya habiendo concluido el primer módulo, por decirlo de una manera, el primer módulo hablamos, ¿sobre qué hablamos? ¿Cuál fue el tema general del primer módulo? A ver, sobre a ver, fuerte. ¿De qué hablamos en el primer módulo? La teología, muy bien. Vimos en profundidad por qué es importante el estudio de la teología. Y si bien fue una introducción, no fue un tema menor. Porque fíjese cómo nos hizo pensar mucho, no sé a usted, pero a mí me hizo pensar muchísimo de la forma de cómo concebimos nosotros a Dios. Cómo podemos tener una relación correcta con Él, ¿verdad? Cómo surgió este pensar acerca de Dios, cómo podemos ver a Dios a través de la creación, ¿verdad? Cómo surgió este movimiento, ¿verdad? Primero se le asociaba con el paganismo, después vemos que esto fue evolucionando, no fue una cosa, ¿verdad?, que fue de un día para el otro. Realmente el ser humano puede encontrar a Dios en distintos ámbitos, Y también vimos un poco de teología práctica, vimos teología sistemática, vimos la clasificación de la teología, vimos por qué la teología es una ciencia, ¿de qué tipo? Una ciencia de qué tipo, no es una ciencia exacta, ¿verdad? Vimos que es una ciencia positiva, ¿verdad? ¿Dónde se la puede clasificar? ¿Verdad? Y todo eso ayuda
a entender un poco más en profundidad el compromiso que es estudiar la palabra de Dios. No es una cosa para tomarla a la ligera, no es verdad lo que a mí me parece, lo que yo pienso. Vimos que esto carácter científico, hemos visto que está comprobado a través de justamente el método científico que utiliza, no es verdad el mismo que el método convencional, ¿verdad? En un laboratorio no se aplica el método de la observación, ¿verdad? El método empírico, como se conoce, ¿verdad? Entonces vemos todo esto que es justamente sumamente importante para poder estudiar la palabra de Dios. Veo que se están conectando allí nuevos hermanos también, sean todos bienvenidos. Vamos a ir entonces ahora, habiendo concluido ya esa introducción, ya hemos tenido una primera clase que fue de forma virtual, ¿verdad? Donde ya empezamos el tema de la Biblia, donde ya empezamos a abordar algunas cuestiones, algunas preguntas que veo que usted habrá visto, que hay cosas que parece que sabemos, pero cuando empezamos a hilar fino, y la verdad que no estamos tan seguros. O hemos aprendido de oído, como se dice, Veo cuando el guitarrista es bueno sacando de oído, dice, o el tecladista saca las notas de oído. Bueno, muchas veces nosotros de oído también hemos aprendido y adquirido ciertas doctrinas, pero cuando la empezamos a hilar fino, a buscar en profundidad en la Escritura, la verdad que no tenemos esa solidez para poder afirmar las cosas. Por eso es bueno ver la palabra de Dios desde sus raíces. Amén. Y por eso que vamos a empezar en el día de hoy el tema de lo que es la Biblia. La Biblia. Vamos a ir rápidamente al texto lema de la fecha. Sabemos que, ¿cuál es el texto lema? A ver, los que anotaron, a ver si lo quieren escribir allí a través de la plataforma de Google Meet. ¿Cuál es el texto lema? A ver. Y hay un micrófono circulando por allí, a ver si nuestra hermana Melanie nos... Bueno, hoy está la colaboradora Melanie. Muchas gracias, Melanie. A ver, hermana Claudia. Sí. Amén, hermano. El texto lema es Primera de Corintios 2:14. No. No. A ver. Es el primer módulo. Muy bien. Es el primer módulo. A ver, ¿cuál es el texto lema? Segunda de Timoteo 3, versículo 16 y 17. Muy bien. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿de qué forma? Sea perfecto. ¿Y de qué tipo de perfección es la que está hablando? A ver, ese es el tema de hoy que vamos a extraer aquí, de qué tipo de perfección es la que está hablando. Ajá, son dos cosas las que está hablando. Una es de forma espiritual, por regla general. Es un dicho, es un cliché por ahí, porque todos repetimos, ¿verdad?, de vez en cuando esto. ¿El ser humano es perfecto? No. A ver, ¿nos equivocamos en qué? ¿En qué? Somos, ¿verdad? Somos limitados, nos equivocamos. ¿De qué manera? ¿Pecamos? Somos limitados, no conocemos todos, no conocemos toda la instrucción de Dios. Entonces, si sabemos que nos equivocamos a través de nuestras decisiones, muchas veces nosotros, básicamente, ¿verdad?, a través de las decisiones, porque nosotros pensamos que este es el mejor camino, y la mayoría de las veces, si sumamos, ¿verdad?, todo lo que es toda nuestra edad en la vida, y bueno, hay decisiones que han sido acertadas y otras no, ¿verdad? Entonces, básicamente, por eso es lo que decimos que el hombre no es perfecto, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué será que la palabra de Dios? Porque yo quiero despertar esa bendita curiosidad en usted, hermano. Que usted sea analítico en esto. Si usted se pregunte, y si el hombre no es perfecto, ¿por qué la palabra de Dios me pide que yo llegue a ser perfecto? Dios es perfecto, pero el hombre no. No. Y acá no está pidiendo que Dios sea perfecto, está pidiendo que nosotros seamos. Se puso a pensar, yo por eso le incito, le animo a que usted le haga preguntas a la Escritura, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de la palabra de Dios? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para hacer justicia. ¿A fin? ¿Con qué fin? ¿Cuál es decir, con qué objeto final? ¿Qué es lo que está buscando? El fin en sí no es solamente ser inspirada la Escritura. Sabemos que la Escritura es inspirada, amén, gloria a Dios. Pero no es el fin en sí mismo que la Escritura sea inspirada. Por dar un ejemplo, aquí es muy coloquial, ¿verdad? El fin de la tele está allí, que lo usamos como monitor para la congregación. No es estar colgado en sí. ¿Cuál es el fin? Que podamos verla, que podamos juntar música para cantar ricoritario, cuando hacemos las alabanzas, la adoración. Ese es el verdadero fin. No es estar colgado, ¿verdad? O el ventilador, porque son cosas que veo aquí, por eso son ejemplos muy coloquiales. El ventilador que está por la pared, qué lindo, está por la pared, es un buen ventilador. Pero no es el fin, sino que el fin es soplar, dar viento en verano cuando hace calor. Asimismo, la palabra de Dios no es, la inspiración de la Escritura no es un fin en sí mismo. No es que Dios, sabemos que Dios inspiró, pero ¿cuál es el fin? Y sabemos también que es inspirada, no solamente inspirada, sino que también es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No es que estoy salteando el término redarguir, no lo estoy salteando, sino que no es el tema de hoy, simplemente. Ya va a tener su turno. Para corregir, para instruir en justicia. Todo eso es el medio. Es el medio. Pero el fin, ¿cuál es de la palabra de Dios? Es que el hombre, ¿qué hombre? El hombre de Dios está haciendo una diferenciación muy marcada, y yo nuevamente le insisto, yo quiero que usted tenga este tipo de análisis exegético, ¿no? Es el análisis exegético que yo quiero inculcar en usted, y que usted vea que ningún término dentro de la Escritura está puesto al azar. Que toda la Escritura es inspirada por Dios, significa que el autor es el Espíritu Santo. Amén. A usted le van a preguntar, ¿y qué significa que la Biblia es inspirada por Dios? Significa que el autor es el Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Ahora, podemos hacer una diferenciación. Entonces, sabemos que es inspirada, sabemos que es útil, que tiene una utilidad, ¿verdad? Para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre, pero no dice el hombre. ¿Cómo dice? Dice el hombre de Dios. Dice el hombre de Dios. ¿Por qué será que no dice el hombre? ¿A qué tipo de hombre bíblicamente se está refiriendo si dijese el hombre, o cuando la Biblia utiliza el término hombre? ¿A quién se está refiriendo? ¿A qué tipo de hombre? A ver. General. Muy bien, al hombre natural. Y ahí ya fíjense cómo estamos relacionando con el anterior texto lema. Que a través de la repetición, cómo nos va quedando.
Repetimos tantas veces el hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no las entiende y para él son locura. No está hablando del hombre natural, está hablando del hombre de Dios. Y si nosotros hablamos del hombre de Dios, significa que está hablando del cristiano. Amén. Usted tiene que darse cuenta. Tampoco está hablando del término hijo del hombre, que es una tercera opción, por decirlo así. ¿Verdad? ¿Por qué no está hablando del hijo del hombre? Es un poco obvia la pregunta, pero yo quiero que usted haga esta diferenciación. Muy bien, o sea que hijo de hombre se refiere a Jesús. Y entonces, ¿qué es hijo del hombre? ¿Qué es? ¿Pero qué es de Jesús? ¿Un qué? Un título. Es uno de los títulos del Señor Jesús, que justamente tiene que ver con lo que dice el libro del profeta Daniel. Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre para dar cumplimiento a lo que muchos años antes, muchos siglos antes, había dicho el profeta Daniel de quién iba a ser el Hijo del Hombre. Entonces él mismo, para dar cumplimiento a la Escritura, él se hacía llamar a sí mismo, él hablaba de sí en tercera persona, diciendo que es el Hijo del Hombre. ¿Está? Entonces, vemos que hay tres términos: el hombre, el Hijo del Hombre, y ahora vemos que es el hombre de Dios. El hombre de Dios está haciendo término al cristiano. Por eso, sabemos que la Biblia es inspirada. ¿Qué significa que es inspirada? ¿Qué significa que es inspirada por Dios? A ver. Que el autor es el Espíritu Santo. Pero en sí misma no es un fin el hecho de que la Escritura sea inspirada. Como el ventilador no es el fin que esté ahí, sino que pueda el Señor. Quizás usted dice los ejemplos del pastor, muy coloquiales acá, muy comunes, pero ¿sabe qué? Esa es la misma sabiduría que enseñaba el Señor Jesús. Él decía, una lámpara no es puesta, no se hizo para que se ponga abajo de la mesa, sino que lo más alto es que alumbre toda la casa. Así es como enseñaba Cristo. El Señor Jesús sacaba los ejemplos más sencillos a fin de que lo entendía desde el niño al más viejo. Todo el mundo, el rico, el pobre, todo el mundo entendía la enseñanza de Jesús. Ese es el tipo de sabiduría que el Señor manifestaba. Sabemos que la Escritura no es un fin en sí mismo el ser inspirada, ni tampoco su utilidad de corregir, de instruir, de redarguir, ¿verdad? No, el objetivo, el fin, es justamente ¿qué cosa? ¿Que quién? Está vinculado con el hombre, no con el hombre natural, no con el Señor, que es perfecto. Está relacionado con el hombre de Dios. O sea, a fin de que el hombre de Dios sea ¿cómo? Sea perfecto. Y ahí viene nuestra pregunta, decir, ¿cómo que sean perfectos si nosotros, por qué Dios me pide algo que yo no puedo hacer? ¿No se puso a pensar? Somos imperfectos, entonces ¿cómo Dios me va a pedir? Yo no le puedo pedir a la planta de uva que dé frutillas. Por ahí va. Yo quiero que usted piense, ¿por qué pareciera como que Dios nos está pidiendo algo que no podemos hacer? Es como si usted me pidiera a mí que corra un triatlón, ¿verdad? Hay que entrenar muchos años. No es posible, ¿verdad? Vamos a equivocar, pero al error nos demos cuenta que estamos en el error y que volvamos a pedirle al Señor. Muy bien, va, exactamente. Ahí para los hermanos que están conectados,
Aquí el hermano Miguel Barbona, él está comentando justamente que es para que nosotros seamos capaces de aprender de nuestros errores. Eso es lo que está diciendo él. Pero vemos que un poquito, y podríamos argumentar eso que dice el hermano Miguel justamente con lo que fue el rey David. El rey David, quien era el rey puesto por Dios, amparado por él, y teniendo a disposición muchas mujeres en el reino, se fue, ¿verdad? Se fue y se metió con una mujer ajena, la mujer casada. Y la esposa de Betsabé, la esposa de Urías, ¿verdad? Y entonces, como él quería tener intimidad con Betsabé, siendo que él era un hombre de Dios, ¿no? ¿Estábamos acá en esta categoría? No estábamos hablando de un hombre que no conocía a Dios, y menos del Hijo del Hombre, que es Cristo, ¿verdad? No estamos hablando en esta categoría del hombre natural, estamos hablando del hombre espiritual o el hombre de Dios, el cristiano. Todavía, obviamente, en ese tiempo no existía el término cristiano porque Cristo no había venido. Sin embargo, después del semejante pecado que él hace, ¿verdad? Fríamente calculado, un plan maquiavélico, justamente como él quería, él deseaba una mujer ajena, una mujer casada, que hace a su marido, justamente lo hace bajar allá de la guerra, lo cita a su despacho, le insta a beber vino. El soldado decía, no, yo no voy a beber vino porque justamente soy soldado, está en guerra, ¿cómo? Y que vaya y se acueste con su mujer porque aparentemente ya estaba embarazada, Betsabé. Entonces, o sea, él quería arreglar las cosas con una mentira, con más mentira. Y cada vez un enmarañado allí de mentiras terribles, y verdad, y así es como uno, y eso así actúa, ese es el fruto que da un hombre de Dios. Y no solamente eso, sino que entonces él, como Urías no quería acostarse con su mujer, porque él estaba en guerra y él tenía ese sentimiento patriótico, ¿verdad? Entonces, el mismo rey David hace una carta y le manda al general de la guerra que lo ponga a Urías donde explotan las bombas allá adelante, cosa que muera sí o sí, y así ocurrió. Muere en combate Urías. Y es como que, bueno, aparentemente la dibujamos políticamente, se dibujó eso, no se enteró nadie, un arreglo político. Pero Dios sí estuvo viendo todo. Amén. Dios estuvo viendo todo. Y Dios descubre el pecado a tal punto que le dolió en su corazón. Y entonces el rey de Israel, David, escribe allí la gama de lo que es el Salmo 62 en adelante, del arrepentimiento y del dolor que él tiene por haber pecado contra Dios. Y sin embargo, tiempo después, Dios dice de él, mira que no hay en todo Israel hombre conforme a mi corazón como lo fue David. ¿O Dios no leyó la Biblia? ¿Cómo va a decir que fue un hombre conforme a su corazón? Un hombre perfecto, varón perfecto, conforme a mi corazón. ¿Verdad? A ver, hermana Claudia. Justamente lo que yo estaba por decirle era eso, que la perfección, cuando Dios habla de perfección, no significa que no vamos a cometer errores, significa que nos vamos a arrepentir y que vamos a reconocer nuestros errores delante del Señor y nos vamos a apartar de eso. Eso es lo que tenía David, que le decía al Señor, no apartes tu Santo Espíritu de mí, que nos podamos arrepentir y que así el Señor nos perdona. Amén. En pocas palabras, cuando la Escritura está diciendo que el fin es que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que el hombre, o sea, a fin, es decir, que
el fin último, el objetivo final, el propósito de que la Escritura sea inspirada por Dios y que tenga la utilidad, es para que el hombre sea perfecto moralmente. Que el hombre sea perfecto, ¿de qué manera? Moralmente. ¿Y podemos llegar a ser perfectos moralmente? ¿Sí? Porque justamente el que juzga la moral es Dios. Y Dios, a través de su Santo Espíritu, vive en nosotros. Entonces, el hombre de Dios, no el hombre natural. ¿Por qué? Porque el hombre natural no tiene el Espíritu de Dios. Básicamente, esta línea acá que está, ¿sabe lo que es? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace la diferencia. ¿El hombre natural es templo del Espíritu Santo? A ver, con seguridad. ¿Por qué? Porque templo es justamente el lugar donde es un lugar sagrado, un lugar consagrado a Dios. Cuando hablamos de un templo, nosotros de momento no estamos en la iglesia, estamos en el templo, hablando técnicamente, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos de templo? ¿Es lo mismo el templo que una cancha de fútbol? No. ¿Pero Dios no está en todos lados? ¿Cuál es la diferencia? Es decir, que está consagrado. ¿Se da cuenta? Dios está en todos lados, pero acá nosotros respetamos su lugar consagrado. ¿Yo puedo orar acá o en la cancha? Por supuesto que sí puedo adorar a Dios. A veces es un espectáculo en una cancha y se adora. Pero yo respeto que aquí es un lugar consagrado. Tengo reverencia, tengo respeto. ¿Por qué? Porque acá se adora a Dios, como decía el hermano Héctor. Entonces, a Dios le va a interesar el fin de la inspiración de la Escritura y la utilidad. No está apuntado al hombre natural. Está apuntado al hombre de Dios. Para que el hombre de Dios sea perfecto. Para que el hombre de Dios, para instruir al hombre de Dios, para redarguir al hombre de Dios, para instruirlo en justicia. Siempre al hombre de Dios, no al hombre natural, porque el hombre natural no conoce a Dios y para él son locura. Las cosas de Dios no las percibe, porque no las puede entender y para eso es locura, como decía el 1 Corintios, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque Dios está enfocado en quién, en sus hijos. Si en la escuela de mi hijo hay problemas, a mí no me va a interesar qué es lo que hizo el compañero. Obviamente si le lastimó a mi hijo, lo que sea. Pero yo soy responsable de mi hijo, ¿sí o no? Y todo lo que atañe a mi hijo, ya sea que le hicieron o que él le hizo algo a alguien, yo respondo por él como papá o como mamá en su defecto. Pero los demás niños, y no es un sentimiento de egoísmo, ¿verdad? Pero somos responsables de nuestros hijos. Así también Dios dejó su palabra. ¿Para qué? Para instruir, para redarguir, ¿verdad? ¿A quién? Al hombre de Dios, que es su hijo. Él se está haciendo responsable ¿de quién? De su hijo, de su descendencia, de su familia, ¿verdad? Por eso, el hombre natural, lo que hace el vecino a mí no me interesa, pero mi hijo es mi heredad y vive en mi casa. Va y abre la heladera, se sirve o tiene sed, va, ¿no es cierto? Abre un jugo ahí, toma. Él es mi hijo. Pero el vecinito de al lado, el amigo de mi hijo, lo viene y abre la heladera en mi casa y sirve un vaso de leche y toma. No. ¿Se da cuenta de la diferencia? Entonces, todo esto, el fin es que el hombre de Dios
sus hijos sean perfectos moralmente. Hermano Héctor. Sí, pastor, pero también a ese hombre que no conoce a Dios también está abierta la posibilidad para que también conozca a Dios. Y en su momento también puede llegar a ser hijo de Dios. Pero para él, amén, por supuesto, pero para eso hay otra palabra, hay otro remedio. Muy bien. Hermano, Sí. en la traducción del lema que nos habla hoy, creo que es un poco más clarificante, pero nosotros tendremos escuchar perfección como habla y eso es lo que nos confunde. Dice, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Ajá, muy bien. Para hacer toda clase de bien. Capacitado y preparado para hacer toda clase de bien. En lugar de decir perfecto. Claro. Exactamente es. Ahí estamos hablando del atributo de la misericordia. De la misericordia. Que también tiene que ver con lo moral. Tiene que ver con lo moral. Porque justamente con nosotros, si pasamos al lado de alguien y nos hacemos los locos, vemos una necesidad y nos hacemos los locos, o sea, que nuestra conciencia queda moralmente que nos hicimos los locos. ¿Verdad? Entonces, está muy buena también esa traducción. Ahora, para tomar lo que decía el hermano Héctor. Para el hombre de Dios que ha dejado ¿qué cosa? Toda la Escritura. Y para el hombre natural, eso que está, porque no es que Dios se ha olvidado del hombre natural. Dios ha dejado otro remedio. Para el hombre, para el que es hijo. Sí, continuando con el ejemplo. Mi hijo que vive en mi casa, él prende la tele, es mi hijo. A mí me va a molestar que el vecinito que no es mi hijo venga y con verdad y venga y se acueste en la cama. No es mi hijo. Entonces, el hombre natural, mi hijo, va a estar sujeto a las reglas de mi casa. Ahora, así es como, por eso, y Dios para sus hijos ha dejado toda la Escritura. Para el hombre natural, para los que no son hijos de Dios, ¿qué ha dejado Dios? A ver, ¿qué palabra escribiríamos acá arriba? A ver. ¿Y qué es lo que nos habla del arrepentimiento? El Evangelio es el remedio para el hombre natural. Para nosotros ya es toda la Escritura. Porque, perfecto, sabemos que hablamos del arrepentimiento, pero ¿cómo sabe el hombre natural que se tiene que arrepentir? Cuando le predicamos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces cuando dice no se pierda, eso implica un arrepentimiento, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué me amó Dios? Y verdad, y todas las preguntas que nacen a partir de la buena noticia del Evangelio. El Evangelio es el remedio para el hombre natural. Ya para los que somos hijos, para los que estamos ya en el discipulado, ya hemos tenido experiencias con Dios, ya hemos crecido con Dios, ya es toda la Escritura, ya es doctrina básica, ya es doctrina, empezar a entender los misterios de Dios, porque Dios nos ha dejado para nosotros sus misterios. Él ha dejado para que nosotros, no para que permanezcan ocultos sin propósito, como yo le decía el ejemplo del televisor, que, ¡ay, qué lindo el televisor! No, es para que lo usemos. Dios ha dejado para que podamos hacerlo y entender la revelación, esa divina revelación a nuestras vidas. No es para que esté en la Biblia, qué linda la mesita de luz. No, tenemos que estudiar, escudriñar. ¿Está? Pero entonces, esa va a ser básicamente la diferencia. El que no tiene el Espíritu Santo del que tiene el Espíritu Santo.
Y la perfección de la que está hablando es una perfección de tipo moral. ¿Por qué? Porque el hombre siempre se va a cometer errores, ¿verdad? Va a hacer un trabajo, va a cortar mal la madera, va a pintar, se va a confundir el color. Siempre no está hablando de ese tipo de perfección porque obviamente somos imperfectos. Entonces el propósito de Dios en la vida del ser humano es que el hombre llegue a ser perfecto moralmente, sabiendo el bien y el mal, porque el Espíritu Santo vive dentro nuestro. Y cuanto más conocemos las Escrituras, más discernimiento tenemos de lo que está bien y lo que está mal. Y aún nos va a faltar sabiduría, pero aún así somos capaces de ir a buscar en intimidad con Dios, en pedir consejería, buscar y tomar una buena decisión conforme a Dios. Y así el ser humano puede mantenerse perfecto moralmente, ¿sí o no? Puede caminar, puede mantenerse un hombre siendo fiel a su mujer hasta la muerte. Buscando de Dios se puede. ¿Puede un hombre dejar de mentir? Por supuesto, a través del arrepentimiento, a través de conocer la Escritura, alimentándose, deja de mentir. Entonces el hombre va siendo perfecto moralmente. ¿Está? Entonces el fin de la Escritura es justamente que el hombre de Dios, el fin en sí es que el hombre de Dios sea perfecto y termina, sea perfecto moralmente. Entonces usted allí en el texto bíblico tiene que, el texto bíblico, usted tiene que hacerle ahí cuando dice perfecto, o le hace un asterisco, o le hace una rayita, hace una flechita que diga moralmente en su Biblia, ¿verdad? Trajeron la Biblia, hay que traer la Biblia. Bueno. Y termina diciendo que ahí es lo que tiene que ver con lo que decía el hermano Daniel, en cuanto a lo que dice la versión Dios ahora dice, enteramente preparado para toda buena obra. Que habla un poco de la disposición hacia la misericordia, que es el tema para otro discipulado. Amén. ¿Alguna duda, hermano? ¿Le gustó eso que aprendimos o no? Pregúntele a la Escritura. Pero tiene que hacer una oración. Esto es conversar con Dios. Esto es conversar con Dios. Señor, ¿por qué me pedís que yo sea perfecto si el hombre no es perfecto? Básicamente empieza con esa pregunta autogestionada, ¿verdad? Uno dice, ¿por qué Dios me pide? Uno tiene que conversar con Dios en la oración. Y así el Espíritu Santo nos lleva a reflexionar y a entender la revelación. Amén. Bueno, vamos a ir entonces al material de estudio, a ver cuántos hermanos están con este. Está Laura, Etelvina, Pablo, Melinda, Oscar Teófilo, Claudio, Ernesto, Adrián, Hipólita, Israel. Son los hermanos que están conectados. Vamos a ir de inmediato, entonces, al material de estudio. Bueno, allí en la página 2, vamos a ver, dice contenidos a desarrollar. Contenidos a desarrollar. Fíjense, hermanos, si usted faltaba hoy al discipulado, quizá alguno, más de uno hizo un esfuerzo en venir hoy, pero fíjese lo que se iba a perder, la bendición que se va a perder. Hoy comenzamos, dice contenidos a desarrollar. La parte 1 tiene 5 partes. Parte 1, parte 2, parte 3, ¿verdad? Y en la parte 1 dice la Biblia como palabra de Dios. Por eso tiene el encabezado allí, en el encabezado de página. Fíjese que dice, Daniel Discipulado 2023, la Biblia Espíritu Santo, módulo 2, porque el módulo 1 era justamente ¿qué es la teología? Ese era el módulo 1, ¿qué es la teología? El módulo 2, en nuestro estudio, ya es la Biblia como palabra de Dios, ¿verdad? Entonces usted tiene que asegurarse de tener esto, porque ahora yo les di simplemente la parte 1, a todos les repartí y lo he subido al grupo de WhatsApp para que lo tengan los hermanos también y que lo puedan imprimir.
Pero acá en la parte 1 vamos a ver la Biblia como palabra de Dios, y los temas que van a desarrollar son los siguientes. Dice: el origen, fuentes, conformación del canon e inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Después vamos a ver la crítica textual, el texto receptivo, el texto recibido versus el texto crítico, y la Biblia, entre otros libros. ¿Está? Eso es lo que vamos a ver. En la parte 2 vamos a ver un panorama de la Biblia, el tema central y temas periféricos, composición, libros, autores de división por géneros literarios. ¿Se acuerda que algo de eso habíamos hablado en la clase anterior? La cultura de la Biblia. Parte 3, la importancia de la Sagrada Escritura para la vida cristiana. Dios habla directamente a través de la Biblia, cómo reconocer la voz de Dios, en la palabra rema versus la palabra logos, cómo entender la voluntad de Dios para tomar decisiones. Parte 4, ahí vamos a ver hermenéutica básica, métodos de interpretación deductivo e inductivo, abordaje literal, gramatical, histórico, analógico del texto bíblico, conexión de la verdad de Dios con la realidad de hoy. Por eso, fíjense, llegado ahí, vamos a aprender a hacer una exégesis bíblica. Y la última parte son 6 partes. Para la parte 6, problemas comunes de interpretación bíblica, lector, texto y contexto, transculturalización, figuras, hebraísmo y helenismo. Y la parte 6 es el panorama profético. Falta leer ahí parte nomás. El panorama profético. Amén. Vamos a ver entonces básicamente un reconocimiento del estricto cumplimiento de las profecías bíblicas a lo largo de la historia de la humanidad y de aquellas que aún están por cumplirse. Vamos a ver un poquito de escatología para que usted entonces va a salir, mira, este año va a salir afilado espiritualmente. Bien alimentado espiritualmente, para hacerle frente a cualquier cosa. Amén. Ese es un panorama de las partes que va a tener nuestro estudio, ¿verdad? Dentro de este módulo, todo es dentro del módulo. Entonces usted tiene que asegurarse de tener las 6 partes. Hoy le he compartido la parte 1 y vamos a ir avanzando y le voy, a medida que vamos pasando los temas, yo le voy dando el material. Por eso es importante que usted venga, o yo lo subo al grupo de WhatsApp, pero mejor si usted ya lo tiene acá y ya lo recibe, ¿verdad? Lo tiene, entonces siempre es mejor. Yo soy de la vieja escuela de tomar notas, ¿verdad? Entonces uno así, cuando tenemos muy servido, y la verdad que no memorizamos tanto, pero cuando yo tengo que escribir, anotar y buscar, ahí uno se hace el proceso de aprendizaje. Bien, después están las fuentes seguidamente. Vamos entonces a la página 3. Parte 1, la Biblia como palabra de Dios. La Biblia como palabra de Dios. Les hago una pregunta. El pastor siempre les hace pensar, y eso es bueno. Todo el mundo decimos y sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Si tuvieras que explicarle a tu hijo, a tu hija, a tu hermano más chico, a tu compañero de trabajo que no es cristiano, y te dicen, ¿qué significa que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué le decimos? A ver, ¿quién empieza? A ver. A ver, Laura. Buenas tardes, ¿qué tal? Es la palabra de Dios porque allí está plasmada el pensamiento de Dios, está escrito, digamos, plasmado. Muy bien. ¿No le leyó el material o sí? A ver. A ver, ¿por qué más?
Porque es más, ¿qué decimos o a qué nos referimos cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios? A ver, ¿cómo le explicás a tu hijo, cómo le explicás a tu compañero de trabajo, a tu hermanito, que la Biblia, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué significa? Porque ¿qué pasa si te dicen, si tu compañero de trabajo te dice, y mirá, yo iba con los testigos de Jehová y ellos tienen allá ahí su libro sagrado que la traducción del Nuevo Mundo también es la palabra de Dios. Y puede aparecer un mormón y te dice, no, es que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Y te aparece un musulmán y te dice, el Corán es la palabra de Dios. Y, ¿verdad? Entonces, y uno se queda regulando, ¿verdad? Y quizás aparece un budista y te dice el Tripitaka es la palabra de Dios también. Entonces uno, ¿será que hay muchas palabras de Dios? ¿Se ha puesto a pensar eso alguna vez? ¿Cómo responderíamos nosotros? A ver, ¿qué le responderíamos? Ahí, hermana Claudia, si le pasa el micrófono. A ver. La palabra de Dios es Jesús. Jesús es la palabra viva. Y si me dicen eso, yo le diría sí, pero ¿dónde está Buda? ¿Dónde están todos los otros? Están muertos. Jesús es el único que murió, resucitó, está vivo. Y la palabra de Dios es Dios, hay uno solo. Y la palabra de Dios es la que permanece para siempre, no cambia y se cumple. O sea, muy bien. Es una muy buena forma de responder. A ver, ¿qué más significa que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo? A ver, ¿qué dijeron por allí? La verdad. La verdad, muy bien. Muy bien, Melanie. No hay que tener, muy bien, muy sencillito y acertado a su vez. Cuando decimos que la Biblia de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, estamos diciendo que creemos que es la verdad. Más allá que aparentemente hay otros libros sagrados, hay otros libros que también dicen ser la palabra de Dios, y ahí tiene que ver lo que decía hermana Claudia. ¿Con qué se relaciona? ¿Saben cómo? Por más de que haya varios, lo que demuestra cuál es lo verdadero es a través del transcurso del tiempo. En la parábola del sembrador, el Señor Jesús contaba y decía justamente que salió, ¿no es cierto? El sembrador salió a sembrar y tiró semillas, ¿verdad? Y también dice que vino después el malo y también tiró semillas, ¿verdad? Se relaciona el trigo y la cizaña también. Con el trigo y la cizaña, donde justamente el malvado viene y siembra la cizaña entre el trigo, y eso preocupaba a los trabajadores, ¿verdad? Y justamente cuando empezaron a crecer los puntos, los trabajadores le dicen, al señor de la huerta, le dicen, Señor, ¿arrancamos las cizañas? No, porque sin querer pueden arrancar y dañar el trigo, entonces no. ¿Y qué le dice en la parábola el señor de la viña? Le dice, deja crecer juntamente lo uno y lo otro. Entonces cuando se deja crecer y crece lo otro, se revela cuál verdaderamente es su verdadera naturaleza. Se necesita un tiempo que transcurra para ver cuál es la verdadera naturaleza. Entonces cuando se tiene la certeza de cuál es uno y cuál es lo otro, ahí recién el Señor manda a arrancar la cizaña. Así también pueden haber muchos otros libros que le hagan sombra aparentemente. Sin embargo, vamos a ver cómo a lo largo de 2000 años la palabra de Dios, pues estamos en el año 2023 después de Cristo, tras haber transcurrido más de 2020 años, la palabra de Dios sigue todavía mencionando fuerte, gritando, yo soy el camino,
la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. A pesar de que políticos, arqueólogos, escépticos, ateos han peleado contra ella, a pesar de que Hitler hizo quema de Biblias, quemaba toneladas y toneladas de Biblias, las quemaba, no pudo, y murió Hitler, y la palabra de Dios sigue brillando y siendo el libro actualmente más vendido en todo el mundo. Entonces hay una verdad espiritual contra la que no se puede luchar, ¿verdad? Entonces, esto nos habla, interpretando un poquito más lo que decía hermana Claudia, lo que se pone en juego allí. Vos decís que, bueno, vos decís que es la palabra de Dios, vos decís que tu libro es la palabra de Dios, y vamos a comparar con la Biblia. A ver, ¿qué evidencias? ¿Quién escribió el libro sagrado del profeta Mahoma? No, ¿y dónde está Mahoma? Bueno, supuestamente, según su sentido otra vez, ¿dónde está Buda? ¿Dónde está Friedrich Nietzsche? ¿Verdad? ¿Dónde están todos esos que criticaban a la Biblia? ¿Dónde están los fundadores de esas religiones, de esos cultos? ¿Verdad? Están todos bajo tierra, pero Cristo vive. Entonces, Cristo avaló las Sagradas Escrituras. Él dijo, Juan 5:31, escudriñad las Escrituras, porque son ellas las que dan testimonio de mí. El Señor Jesús no avaló el Corán, el Señor Jesús no avaló el Tripitaka de Buda, no avaló el libro de Mormón, no avaló Él avaló las Sagradas Escrituras. Y Cristo es el único que resucitó de entre los muertos, y porque Cristo resucitó, entonces Él avaló su palabra. Él dijo que la Biblia es su palabra, la palabra de Dios. Entonces yo puedo confiar más en la Biblia que en cualquier otro escrito sagrado. Eso es súper básico para poder empezar a entender que cuando hablamos de que la Biblia es la palabra de Dios, estamos diciendo que la Biblia es la verdad absoluta de Dios. La verdad revelada. La verdad revelada por Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no sabía la verdad, el hombre se quiere hacer el dueño de la verdad, sin embargo sigue fracasando. Por eso, como el hombre no puede llegar a la verdad, por eso como el hombre no puede conocer la verdad tuvo que bajar, encarnarse en una persona. La verdad no es algo, la verdad es alguien. Su nombre es Jesucristo. Jesús se hizo hombre, la verdad se hizo hombre, no es un concepto abstracto como los griegos, los filósofos, ¿verdad? La verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Juan 14:6. Amén. Dice, ese videito que fue el video 1 es justamente habíamos visto en la clase pasada. ¿Es realmente la Biblia la palabra de Dios? Empieza con una pregunta. Dice, por años se ha cuestionado la veracidad de la Biblia. Se la ha tratado de mito, leyenda, fábula, cuento, etc. Se la ha denigrado, se le han buscado errores, contradicciones y falacias. Se ha inventado mucho acerca de ella. ¿Sí o no? Hasta el día de hoy sigue siendo el libro más controvertido. Y cuanto más sea, así también más crece su fama, ¿verdad? No, que la Biblia, muchos están en contra de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque escucharon que quizás sus papás, sus mamás, algún compañero de trabajo habló mal de la Biblia y formó un concepto, y entonces repite como no nunca leyó, pero se formó la idea. Quizás un maestro en la secundaria, un maestro en la universidad le sembró algún concepto negativo sobre la Biblia, y ya con eso le anda repitiendo por la vida como un loro, diciendo que la Biblia tiene contradicciones. Vamos a encontrar con mucho si usted se está preparando aquí para poder enfrentar a esos conceptos. Amén. La Biblia es la misma palabra de Dios. Es la voluntad revelada. Con B corta. Escríbalo así. Es la voluntad revelada de Dios. Revelada con B corta, porque si pongo con B larga, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué? Muy bien. ¿Verdad? Una sola consonante cambia todo.
es la voluntad revelada de Dios para la humanidad. Cuando decimos que la Biblia es la misma palabra de Dios, por eso tiene un marcador, así tiene que remarcar que significa que decir que la Biblia es la palabra de Dios es la voluntad revelada. ¿Qué significa? Que lo que Dios quiere para el ser humano lo ha dado a conocer. No está oculto. No necesitamos andar ciegos por la vida, sin un propósito. Como un perro callejero, ¿verdad? Que no tiene familia, no sabe dónde ir, dónde comer, dónde dormir, ¿verdad? Sin embargo, hay muchas personas que quizá tienen casa, tienen una familia, pero en su interior son como unos perros callejeros. No saben dónde ir, no saben dónde comer, no saben qué quieren, están esperando a ver dónde les lleva. ¿Por qué camino? ¿Qué va a pasar el día de hoy? Así están espiritualmente, a pesar de que quizás viven bien, que quizás tienen una casa, quizás tienen, ¿verdad? Por eso hacíamos esa diferenciación entre lo que es el hombre natural con el Hijo de Dios. El hombre de Dios netamente, ¿verdad? Por eso entendemos que es la voluntad revelada de Dios ¿para quién? Para la humanidad. Con el correr de la historia, el Señor se ha revelado al ser humano, dándole la oportunidad de encontrarlo y conocerlo. Por ello, la Sagrada Escritura testifica, escribimos allí, testifica de qué manera se relacionó con diferentes hombres y mujeres del pasado. La palabra de Dios, la Biblia, nos da a conocer, nos revela. Por eso el término revelación que ustedes, ¿se acuerdan que tanto estudiamos en el primer módulo la importancia de la palabra revelación, que es correr el velo? O sea, Dios se da a conocer. Justamente la palabra de Dios da testimonio. Eso significa que testifica de qué forma Él se reveló, se dio a conocer con diferentes hombres y mujeres del pasado. Cuando está hablando del pasado, ¿a qué se refiere? ¿A qué periodo? Muy bien, del Antiguo Testamento. Muy bien del Antiguo Testamento. La forma en la que se sigue interactuando con sus hijos en el presente y la revelación de lo que pretende hacer con su pueblo y la humanidad entera en el, en el futuro. Muy bien. Están las tres instancias del tiempo, hermano, el pasado, el presente y el futuro, y la palabra de Dios sigue siendo la misma. Jesús dijo: yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Significa que Dios no cambia por el tiempo. Eso es un atributo de la inmutabilidad de Dios. Él es inmutable, Él no cambia por los sucesos, Él no cambia por los sucesos, Él no cambia por las circunstancias. Y si Dios no cambia, y eso también significa que Dios no cambia por mi pecado. Él ha prometido amarnos. Y Él fue amor, Él es amor y Él va a continuar siendo amor. Y aunque yo haya pecado, aunque el rey David haya pecado, Dios lo sigue amando y como un padre espera que venga al arrepentimiento. No es que eso nos da crédito para pecar deliberadamente, pecar libremente, ¿verdad? Sino que justamente Dios se mantiene esperando al arrepentimiento nuestro. Pero la inmutabilidad de Dios es un atributo muy importante de entender. A veces repetimos como loro, pero eso se llama, si quieren anotarlo por allí, se llama inmutabilidad. Inmutabilidad, que es inmutable. Es un atributo de Dios, significa que no cambia ni por el tiempo ni por las circunstancias. Entonces, conocer el atributo de inmutabilidad de Dios a mí me tiene que dar seguridad y tranquilidad. Que Dios es inmutable, a mí me tiene que dar la tranquilidad de que Dios me ama. Y aunque yo le haya fallado a Él no va a cambiar. Él va a seguir amándome y eso me da paz. Porque
me va a enseñar a que retomar la relación con Dios no depende de Dios, depende de mí. ¿Se ha puesto a pensar eso? Imagínense que Dios se enoje con nosotros, por favor. Lo peor que hay es la ira de Dios, lo hemos visto en el Antiguo Testamento. Cuando Dios derrama su ira, Él va a tener un tiempo donde va a derramar las 7 copas de la ira de Dios. Mamita querida, no se lo deseo ni al peor enemigo estar allí, según lo que narra el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero Él tiene como Dios es amor, pero también es fuego consumidor, que significa que es justicia. Él ha determinado su trato con el ser humano en periodos, en dispensaciones, como se conoce. Dispensaciones se conoce en la teología, donde en este momento estamos en la dispensación de la gracia, donde Dios, Él tiene un tiempo ya decidido, donde Él dice, bueno, hasta acá, he sido generoso con el ser humano. A partir de ahora tengo que pedirle cuentas. Porque Dios es un Dios de justicia también. Así como es amor, también es justicia. Lo que pasa es que la justicia de Dios es distinta a la justicia del hombre. Dios ve la justicia en Cristo. Tu pecado, mi pecado, que por el cual merecíamos la muerte, ha sido pagado en la cruz. Las veces que pecaste, las veces que mentiste, las veces que adulteraste, las veces que fornicaste, las veces que te portaste mal, que mentiste, todo eso, el castigo de eso se fue sobre Cristo. Y el Padre ve a Jesús en la cruz y dice, no, está pagado. Lo que hizo Walter Marín está pagado. Entonces, eso es como ve, así es como ve Dios, pero Él permanece inmutable. La inmutabilidad que no cambia ni por el tiempo ni por las circunstancias. Es importantísimo que usted anote eso. Lo que es la inmutabilidad de Dios. Me da la seguridad que para retomar la relación con Dios, me da la seguridad de que Dios no es un Dios enojado. Dios no es un Dios que está enojado. Dios no es un Dios que Él está... ¿Sabe qué? Otra vez venía a pedir perdón por lo mismo. Otra vez me decía, esta es la 7ª vez que no, ¿sabe que no venga más a orar por esto? Si no es Dios. Que Dios sea inmutable a mí me da la seguridad que retomar la relación con Él depende de mí. Él no es un Dios enojado ni es un juez que está ahí, pendiente de mis pecados. Ese no es Dios, no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que Satanás ha hostigado constantemente a través del pecado de nuestra conciencia, que nos quita la gana de orar muchas veces. Cuando venimos a los pies del Señor, decimos, otra vez, yo no tengo, la verdad que no tengo cara para ni pedirle perdón por este mismo pecado. Y le preguntaron los discípulos al Señor, Señor, ¿cuántas veces hay que perdonar? 7 veces, 7 veces, hasta 7 veces. Os digo que 70 veces 7. Justamente es un recurso hermenéutico, eso lo vamos a ver. Significa que el Señor está dando a entender que justamente el tiempo de la gracia, nosotros podemos buscar a Dios. Él no está enojado. Entonces, eso tiene que ser un motivo de alegría para que el cristiano viva gozoso. Para que el cristiano viva seguro en la vida. El cristiano no ande mendigando amor. ¿Cuántas personas, varones, hombres, mujeres que mendigan amor? Siendo que tenemos amor infinito en la persona del Padre. Y Él es que cuando ponemos nuestra vida en las manos de Él trae las personas que nos van a afectar para bien. Pero muchas veces nosotros que somos tercos andamos buscando, intentando, mendigando amor. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. A continuación, estudiaremos una serie de evidencias que demuestran que la Biblia es la palabra de Dios real y verdadera. Entonces, cuando hablamos que la Biblia es la misma, que la Biblia es la palabra de Dios, significa que es la voluntad revelada de Dios para la humanidad.
Ya no estamos más ciegos. Él dejó su voluntad revelada. El mundo está ciego, pero está ciego porque quiere estarlo. Porque Dios se ha manifestado, ha tratado con los hombres y las mujeres del pasado, se ha relacionado a través del pacto, a través de dispensaciones, para que nosotros podamos entender a Dios. ¿Verdad? Es el mismo Dios que se ha encarnado y bajó en la persona de Jesucristo a enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Pero también es fácil decir, como muchas veces se pueden presentar otros libros sagrados que dicen, no, es que mi religión también tiene una palabra, tiene un libro sagrado. Mi religión también tiene, yo creo que es la palabra de Dios también, el libro de Mormón. Entonces, entran en juego lo que son las evidencias. Las evidencias de que la Biblia es la real y es verdadera palabra de Dios. Y traje para mostrarles, por ejemplo, esta mañana, para recomendarles un libro, se llama Evidencias de la Biblia, del doctor Armando Alducin. Es muy, muy lindo tenerlo. Yo lo ocupé varias veces, inclusive saqué de acá material para usted. El material que usted está llevando hoy tiene muchas cosas de este libro también. Evidencias de la Biblia se llama. En un día lo puede leer porque es bastante cortito, tiene 80 y pico de páginas. Perdón, 126 páginas. Muy bueno, tiene material, tiene justamente si usted tiene que hacer un trabajo, si tiene que hacer justamente en el seminario, le va a servir mucho con los ejemplos que tiene, con los datos que le da. Amén. Evidencias de la Biblia. Bien. Seguimos con el material. Si decimos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces deberíamos apreciarla, estudiarla, obedecerla y confiar en ella. Muchas veces decimos como logro que la Biblia es la palabra de Dios. Y si vos crees entonces que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué no le haces caso? Porque rápido son para apuntarnos con el dedo a las personas que no son cristianas cuando el primer error, si vos crees, y vos que sos evangelio, ¿por qué no? Así rápido nos apunta o no, ¿sí? Si afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios misma, entonces rechazar a la Biblia sería rechazar a Dios mismo. Estamos rechazar así con Z. Rechazar. Si rechazamos a la palabra de Dios, entonces equivale ¿a qué? A rechazar a Dios mismo. O sea, rechazar la Biblia es rechazar a Dios. O usted conoce a alguien quizá que puede decir, no, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia, porque fue escrito por los hombres. ¿Conoce personas así o no? Por supuesto. No cristianos, ¿verdad? Si creemos que la Biblia, usted tiene que partir de la base de lo que dijo el Señor Juan 5:31, escudriñar las Escrituras porque son ellas las que dan testimonio. ¿Qué significa ese versículo? Es clave, porque el Señor Jesús no avaló el libro del Mormón, no avaló el Corán, el Tripitaka de Buda, no avaló la Perla de Gran Precio, no avaló ningún otro libro, él avaló las Sagradas Escrituras. Y si Cristo resucitó entre los muertos, significa que Él es Dios. Amén. Hermano Héctor, siga el micrófono, por favor. ¿Esos libros, pastor, que usted menciona, son anterior o posterior a la Biblia? A ver. Quizá el Tripitaka de Buda sea anterior, pero la mayoría de los libros son posteriores a lo que he mencionado. Hay libros que son anteriores a la escritura. Por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, que utilizaban así en Mesopotamia, que narra también un diluvio universal. La mitología egipcia tiene también su libro sagrado, que es anterior inclusive
a la Biblia. Pero no obstante, tampoco haría la diferencia si fuera anterior o posterior. ¿Por qué? Por las evidencias. Allí está el tema. Uno puede decir, no, es que la Biblia, por ejemplo, yo escuché, no, es que la Biblia es una copia de la mitología egipcia, donde el dios Osiris, entonces la Virgen María es la diosa Nefertiti, creo que es Nefertiti, y tenía su hijo también, son figuras, y cuando Constantino fusionó la Iglesia Católica, entonces ahí puso toda la religión judía con la ideología egipcia y el paganismo, ¿verdad? Todos esos temas que muchas veces no tienen fundamento. Que sí, es una buena teoría como teoría, ¿verdad? Pero cuando uno estudia seriamente, objetivamente la palabra de Dios, pues, y empieza a poner las cartas sobre la mesa, las evidencias, poner las cartas sobre la mesa significa poner las evidencias, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer un análisis objetivo, serio, ¿verdad? Si realmente la Biblia es digna de confianza o no. Y hemos dado el primer elemento, la Biblia es digna de confianza porque fue avalado por el Señor Jesús. El Señor Jesús no avaló cualquier otro libro, avaló las Sagradas Escrituras. Eso para empezar. Él no dijo lean el Corán, no. Y justamente los otros libros, por ejemplo, como el Corán, creen en Jesucristo. Los musulmanes, ellos creen en Jesucristo, pero creen como un profeta más, no como el Hijo de Dios. Exactamente, no como el Hijo de Dios, no como el Mesías Salvador. Ellos creen como un profeta, y después de Jesús vino Mahoma, y Mahoma es el último profeta. Por eso la mayoría de las sectas y de las religiones se diferencian en quién es el último profeta. Y para nosotros, para el cristianismo, ¿quién es el último profeta? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Muy bien, Juan el Bautista es el último profeta. Los musulmanes dicen, por ejemplo, que el último profeta es Mahoma. Los mormones dicen que el último profeta es Joseph Smith. Los testigos de Jehová dicen que el último profeta es Russell, ¿verdad? Los adventistas del séptimo día dicen que la última profeta es Elena de White. Entonces, todos se diferencian en quién es el último profeta. Pero la Biblia dice claramente que justamente después de Juan no hubo más profetas. Los profetas fueron hasta Juan, dijo el mismo Señor, explicó. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Perdón, o sea, yo todos los profetas, autonombrado. Y ahí hay, para los hermanos que están escuchando aquí el hermano Cacho Acacio, él preguntó qué hay de los profetas modernos. Y como dijo el hermano Ariel, ¿quién los nombró profetas? El tema, hay una gran confusión allí que es importantísimo. Ay, hermano Ariel ya subió el libro del Dusim, Evidencia de la Biblia, el PDF, o sea, qué velocidad, ¿eh? Lo que es la tecnología utilizada para el bien, ¿eh? Bueno, hay tres cosas para diferenciar básicamente. Él preguntaba qué hay de los profetas modernos. Y yo ¿qué voy a poner? ¿Con lo que dijo Jesús, el Hijo de Dios? ¿O lo que dicen los autonombrados profetas? El tema es lo siguiente. Una cosa es el ministerio, el oficio del profeta, y otra cosa es el don de profecía, que son cosas distintas. Lo que está hoy activo, y que lo nombra el apóstol Pablo entre los 9 dones del Espíritu Santo, es el don de profecía, que no es el oficio del profeta. Son cosas distintas. El oficio del profeta es algo que pertenecía netamente, lo voy a mencionar así rápidamente para no entenderme tanto en esto, pero una pregunta muy importante. En el Antiguo Testamento, los profetas, ¿quiénes eran? Eran hombres
eran los voceros de Dios. En el Antiguo Testamento los profetas eran gente elegida por Dios, donde Él elegía, y Él le decía, anda a decirle esto, pero que generalmente era un mensaje de arrepentimiento, generalmente. Andá a decirle a tal ciudad, así como Jonás, andá y decirle a niños que se arrepientan, van a morir todos. Y él no quiso obedecer, hizo lo que quiso, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero eran gente elegida por Dios para que vayan y hablen. Ahora, ese mensaje que hablaba el profeta podía ser en base al pasado, al presente o al futuro. Era la palabra de Dios lo que hablaban. ¿Por qué Dios utilizaba los profetas? Porque en ese momento no había esto. Entonces, como se estaba formando el canon de la Biblia, todavía estaba en el proceso, Dios mandaba a los profetas que vayan y hablen. Eran los voceros, ellos simplemente, así como Dios le dice a Moisés, anda a decir a Faraón que deje salir a mi pueblo. Señor, pero no va a querer, o anda a decirle, yo estamos. Y Señor, pero si no me hacen caso, elegí a otro, Señor, por favor, no. A vos te he elegido. Y te voy a poner ayuda, no tu hermano que te va a ayudar, pero vos tenés que, te doy a vos la responsabilidad. Ese era un profeta de Dios. Aquel que repetía lo que Dios le dijo en la intimidad. Pero ese oficio termina, justamente Jesús dijo, los profetas, la ley y los profetas fueron hasta dónde. Con Juan, él fue el último profeta. Lo que está en funcionamiento hoy en la iglesia es el don de profecía. Pero el don de profecía no se trata justamente de adivinar el futuro. Como muchos interpretan, decir, a ver, que el profeta me ore y me diga una palabra profética, vas a ser próspero en tu negocio. Ay, me habló el profeta. Todo ronda en eso. Te vas a casar y vas a tener... Hermano, Sí, lo que yo quería agregar era que además a los profetas elegidos por Dios acompañaban símbolos. El pueblo entendía cuando había dicho que Dios estaba con él. El caso de Moisés, que dice, mete la mano, saca y le colgaba directamente de vuelta para que los demás vean. Tenía credenciales. Y el día cuando se enfrenta con los profetas, los sacerdotes de Baal, que para bajar la columna de fuego en el sacrificio, y no se había portado mal, o sea, siempre había una señal muy fuerte que nadie podía cuestionar. No había ninguna más. Eso pena de que si alguno iba y hablaba el nombre de Dios, y Dios no le había dicho que vaya y diga, ¿saben cuál era la pena o no? La muerte. Tenía que apedrearlo a piedras, poner contra un paredón y hasta que muera. Una muerte violenta. Si alguno iba y hablaba palabras que Dios no ha dicho, que Jehová Dios no ha dicho, tenía que la pena de muerte. Hermano Héctor, sí. Muy buena la acotación del hermano Anel. Tenía unas credenciales que eran la evidencia de que era profeta de Dios, sí. Pero hoy en día, pastor, ¿no se escucha en muchos templos cuando hay pastores que dicen, el Señor dice? Actualmente. Exactamente, sí. Y ahí está el peligro de no conocer nosotros las escrituras y no entender justamente lo que es el don de profecía. El don de profecía no consiste en adivinar el futuro. Primero, pues tendremos que hacer un estudio sobre los dones. Pero los dones que menciona 1 Corintios 12, dice que los dones que menciona allí, los 9 dones, son para edificación de la iglesia. Para empezar. O sea, los dones siempre están relacionados con el cuerpo de Cristo. Pero yo al decirte te vas a casar y vas a tener, y no sé con ¿verdad? ¿A qué le va? ¿Qué le aporta eso al cuerpo de Cristo? Yo conozco un montón de casos, tengo para contarle esto. Como por ejemplo, conozco un caso, bueno, va a tener una nena, tu bebé que está esperando va a ser una beba de ojo verde, que sería morocha y varón. Bueno, o sea,
Pero esa profecía, ¿en qué le edifica el cuerpo de Cristo? Entonces los dones del Espíritu Santo es siempre en torno al cuerpo de Cristo, ¿no? Por eso hoy día, movidos justamente en el Antiguo Testamento, por eso yo siempre yo cuando predico, hermano, les recalco, no seamos cristianos que vivimos en el Antiguo Testamento. Se llama transculturalizaciones. ¿Sabe? Hace poco, el mes pasado, ocurrió en Perú hay un apóstol con sentido profético, entró a una iglesia católica ahí en Perú, irrumpió en la misa a decirle a todo el mundo que tenía que arrepentirse, que vosotros habéis pecado. Dios nos llama a hacer esas cosas. Nos llama a hacer, realmente Dios le dijo a esa persona, andá y hacé esto. No se lo ha hecho porque Dios nos trata así conforme el pacto en el que estamos nosotros ahora. ¿Eso es guía, pastor? ¿O no tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo sería? Yo le podría decir que eso es fanatismo. Eso es fanatismo. Así como cuando uno es fanático de un hincha, cuando es hincha del club, cuando es justamente fanático de un partido político, no es para mí. Este partido es el mejor y esta referente, esta mujer es la mejor de todas. Pero si la encuesta está siendo investigada y todo, no. Eso es fanatismo. Dios hacen cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Ahora Dios, por su misericordia, conforme al pacto que estamos, le puede perdonar. Pero el oficio del profeta básicamente consiste en que Dios elegía a sus voceros porque no tenían la palabra. Ahora, evidentemente esa persona que fue irrumpió, búsquenlo después en YouTube, en Google, el pastor irrumpe en misa católica, irrumpió ahí, o sea, lamentablemente si hace eso, hay que llamar a la policía y marchen preso, o sea, no estamos llamados a predicar el evangelio. Pero hay libertad, como decía hermana Laura, sí. Ahora, cuando en la iglesia, por ejemplo, muchas veces cuando nos oran los pastores, muchas veces nos dan palabras que digamos que son proféticas, que a veces no saben, no saben qué estamos pasando, viviendo, y bueno, nos dan una palabra de aliento, algo referente a lo que está pasando, sin saberlo. Eso no es también, hablo de los pastores, no hermanos que vienen ahí a decirnos cosas. Ese es otro don que se llama palabra de ciencia. Ese es otro. Una palabra de ciencia y siempre parte de la base de algún versículo. Sí. Uno no puede hablar nada que está fuera de la Biblia porque si no tendría que escribir, por ejemplo, el Evangelio según del pastor Marín, agregarle, no, el canon está cerrado. Ahora vamos a ver también el ejemplo del Hecho de los Apóstoles, donde justamente Dios, el Espíritu Santo, obraba a través de ciertas personas, donde le daba palabra directa en cierto momento al apóstol Pablo y demás, justamente que le advertían cosas. Hermano, sí. Con respecto a esto que comentó el pastor, el que hizo eso. Y él se dice pastor, yo la verdad que no lo conozco. La palabra de Dios lo dice que hay contra los orden establecido. Y que tampoco alterar el orden y contra la autoridad, y cerrar por la autoridad como estaba no, y aparte de libertad de culto, o sea. Y la lucha no es contra carnizar una ley, o sea, entonces, ¿qué entiende la palabra? Lo que pasa es que yo le digo, simplemente le cito como dicen las noticias, dice el pastor irrumpió, dice, así dice peor. Y ahí caemos toda la vuelta, ¿entiendes? Pero lo importante es la negligencia de que su pastor no le enseñe eso a la congregación. Por eso estamos acá en el discipulado. Entonces, una cosa, hoy día se confunde lo que es el oficio del profeta, que es lo que el oficio del profeta terminó con Juan.
Lo que quedó ahora es el don de profecía, pero el don de profecía es predicar la palabra de Dios. No es adivinar el futuro, no es decir con quién te vas a casar, no es decir que tu negocio va a ser próspero, eso no edifica al cuerpo de Cristo. Profetizar, yo creo que ya lo expliqué eso en la clase virtual, ya habíamos hablado, profetizar es enseñar la Biblia. Ya vamos a llegar a todos esos errores hermenéuticos, por eso le animo que usted siga viniendo en el discipulado. Amén. Entonces, son cosas distintas el don de profecía que el oficio del profeta o el ministerio profético, eso sí, ya llegó a su fin. Sí, sí. El tema también, como decía el hermano, Pasa el micrófono. el tema de los pastores. El tema que decía el hermano lo dijo un pastor o los pastores. Y tenemos ahora, uno sabe con la experiencia, digamos, y el tiempo que tiene en la iglesia, que no cualquiera, por más que esté en la iglesia, es pastor con todas las letras, digamos, con la ética que le corresponde a un pastor, porque vemos que mucha gente sube a un púlpito, dice cualquier barbaridad, y, pues sí, pero el que de afuera no sabe. Vos no sabés si ese que entró a la iglesia es un chanta o qué es, y confunde a gente nueva, gente que recién empieza. Hoy, por ejemplo, decía una hermana vieja en la iglesia, en Cristo, digamos, fue a otra iglesia y dijo que ahí se siente la presencia de Dios, que es un ambiente, se entra a una dimensión desconocida, más o menos que... Ah, bueno, le dije. Lo dejo en su interior. Bueno, no, perfecto. Me parece perfecto la acotación. Y ahora lo que tendríamos que preguntar, ¿cómo lo diferenciamos? ¿Cómo sabemos nosotros? A ver. Contrastarse con la palabra. A ver. Diciendo la verdad. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero los frutos, ¿qué son? ¿Qué son los frutos? Vamos a ver en la palabra. Vamos a buscar Mateo 7 del 15 al 20. Vamos a ver bien qué dice la Escritura. Mateo 7 del 15 al 20. Mantenga allí Mateo 7, el 15 al 20, mantenga abierto y también busque Lucas 16. Lucas 16, 16. Son vitales y me veo la necesidad de parar aquí para dejar bien en claro esta y seguimos, porque es un tema muy importante y muy actual. Lucas 16, 16 y 17 también. A ver, ¿quién puede leer Lucas 16, 16, 17? A ver, voluntario. Sí. ¿Qué dice? Está hablando Jesús, ¿qué dice? Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta ¿cuándo? ¿Quién? Hasta Juan. Hasta Juan. Significa que Juan es el último profeta. Después, y sí, a ver, ¿y cómo sigue? Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y está hablando Jesús. O sea, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Porque desde entonces llega hasta ahí.
Desde entonces, ¿qué se anuncia? ¿Qué se anuncia? El reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una diferenciación muy grande en el mensaje de los profetas, que era básicamente un mensaje de arrepentimiento y de juicio muchas veces. Ninguno anunciaba el reino de Dios. Sin embargo, sino que el tipo de mensaje ya fue el evangelio, el reino de Dios. Por ejemplo, hasta Juan se predicó un tipo de doctrina, un tipo de mensaje. A partir de ahí, ya Jesús trajo el reino de los cielos de forma espiritual. Está bien clarito, ¿verdad? Y todo se esfuerza por entrar en él, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que nosotros peleamos con nuestra carne, nos esforzamos para poder llegar a la meta, ¿verdad? Ese es uno. Entonces usted tiene que tener, ese tiene que ser su norte allí, remarcar la escritura. Y después vamos también a decir la otra palabra. La otra era Mateo 7:15. Mateo 7:15 al 20. A ver, ¿quién lee? Ahí, Laura Martínez. Escuchamos. Guardaos, Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y los frutos, hermanos, los frutos tienen que ver, uno generalmente lo relaciona con el comportamiento de la persona. Pero en el contexto del pasaje, si nosotros miramos un poquito a ver, antes, a ver, desde el verso 10 nomás. Un poquito antes está hablando de las palabras, justamente, que los frutos son las palabras. No es en Lucas. Lucas 7:15 me lleva. Lucas capítulo 7. Y le busco y le certifico dónde es. El 7:15. Entonces se incorporó a tener. No, eso no. Por sus frutos lo conoceréis. Bien.
está hablando en el contexto de las palabras, hermano. No tengo a mano el versículo, pero si no es Lucas. Puede ser. Sí, ese. A ver. ¿Puedes leer? 4. Ese, sí, ese. 6:44. A ver, ahí está. Lo buscamos, Lucas 6:44, ahí está. Desde el 40, mujer. Del 40 al 46. Sí. Sí, desde el 42. O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está a tu ojo. Lucas 6:42. Ahí está. O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha el higo de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está. Costaba buscar porque fue improvisado, pero lo encontramos. ¿Qué quiere decir? Que justamente el tipo de predicación, vamos a distinguir nosotros cuando una persona es falso o es verdadera. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si está hablando de prosperidad, si está hablando de cosas, de sembrar, y la verdad que y uno al escuchar la doctrina analiza y es capaz de poner la obra, entonces nos damos cuenta si es o no un falso profeta. No si predica lindo, no si es carismático al predicar, no, ¿verdad? Del tipo de doctrina que está enseñando, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjese que ese famoso versículo que de la abundancia del corazón habla la boca, nosotros lo sabemos y repetimos de memoria muchas veces, pero está en el contexto de los frutos. Muchas veces lo usamos fuera del contexto, pero el contexto correcto es que es dentro, cuando el Señor está enseñando que el árbol se conoce por el tipo de fruto que da. O sea, a los higos no puede dar espino, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo. Y así también nosotros, ¿cómo vamos a distinguir? Porque dice, guardaos de los falsos profetas. O sea, está hablando indiscutiblemente, el Señor está hablando de los falsos profetas. ¿Quién es un falso profeta? Alguien que está diciendo cosas que Dios no dijo. Porque los profetas, y la ley de los profetas fueron hasta Juan. Entonces, después el Señor de ahí en adelante dice, guardaos los falsos profetas. ¿A quién se está refiriendo? A gente que está hablando en nombre de Dios, que Dios no le dijo que diga nada. ¿Está? Y justamente, ¿cómo lo vamos a reconocer? Por sus frutos. ¿Y qué son los frutos? Son las palabras. No los milagros, porque los milagros no sabemos si... Los milagros no sabemos, por los frutos, que son el tipo de doctrina. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Pero también es necesario que nosotros conozcamos bien la doctrina. Por eso la gente se confunde, que desconoce. Es que esa es nuestra responsabilidad. Claro, el Señor Jesús dijo, escudriñar las Escrituras. Por eso el texto lema está relacionado. ¿Cuál es el fin? ¿De instruir a quién? Al hombre de Dios, no a los incrédulos, a tus hijos. La palabra, ahora, para los incrédulos, para los que no son hijos, hay otro tipo de enseñanza que es el Evangelio. ¿Está? Bien, así diferenciamos entonces por sus frutos, porque la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Bien, para ir terminando, se nos quedan 15 minutos. ¿Cómo la está pasando? Estamos aprendiendo, vuela el tiempo cuando trae interesante. No sé si usted lo está disfrutando así como yo. Ya nos queda
Vamos a avanzar un poquito más con el texto. Lo último que habíamos rechazar a Dios. Bien. El hecho de que Dios nos haya revelado su palabra es una muestra e ilustración de su gran amor por la humanidad. Repito, esto es muy importante. Usted no lea sin el entendimiento, por favor, porque es muy, muy importante lo que dice. El hecho de que Dios nos haya revelado su palabra es una muestra e ilustración de su gran amor por la humanidad. Dios nos ama, justamente nos demuestra que nos ama porque Él se interesa, porque le conozcamos. Y por eso nos da su palabra. Él no nos creó, a nosotros nos dejó a nuestro juicio, nos libró a nuestra suerte, hermanos. Él busca constantemente tener una relación con el ser humano. Y por eso nos deja su palabra. En este sentido, el término revelación, entre comillas, escríbalo con B corta, el término revelación simplemente significa que Dios comunicó al hombre cómo es Él y de qué manera podemos tener una relación correcta. Fíjense qué importante. Repito. En este sentido, el término revelación que está entre comillas, simplemente significa que Dios comunicó al hombre cómo es Él y de qué manera podemos tener una relación correcta con Él. Hay gente que dice, es que yo busco a Dios a mi manera. Yo busco a Dios, yo creo en Dios pero no voy a la iglesia. Yo creo en Dios pero no creo en la Biblia. Yo creo en Dios a mi manera. Vos a Dios le podés adorar en la peatonal, en cualquier lado, no hace falta ir a la iglesia. Eso es bien decir, es a tu manera. Pero Dios nos enseña la forma correcta de tener una relación con Él. Amén. ¿Sí? Era más que nada como un comentario que en las redes, como que hay una discusión, o sea, no solamente conmigo, sino en general, en Twitter se da, con una persona que dice que es cristiano, pero que, por ejemplo, nosotros no tenemos que predicarle la palabra o el evangelio, en el caso de homosexuales, como que la comunidad LGBT, eso. Y supuestamente tenemos que abrazarlo, ir a abrazarle y hablarle de Dios, digamos, no claro, pero no es que le condenamos, sino que le presentamos la palabra de Dios según el evangelio del Señor Jesucristo. No, yo creo que para mí no es condenar eso, no es condenarlo a hablarle del Señor Jesús, de que tienen que arrepentirse, porque el Señor llamó así, yo me he arrepentido de mi pecado, pero ellos se excusan, pero ¿y qué? ¿Vos ya dejaste de pecar? No, es que yo no quiero pecar, aparte que primero Juan dice, hijitos no pequéis, ¿verdad? O sea que esa, pero eso de arrepentir. En base a este se me ocurrió, y hay una discusión ahí, como que él siempre quiere tener la razón, es como que nosotros condenamos al querer hablarle del Señor Jesús, que Él llamó a arrepentirnos de nuestro pecado. O sea, es como que yo no tengo derecho supuestamente, sino simplemente de mostrarle amor, de darle amor, abrazarlo y no hablarle del Señor o del arrepentimiento, porque eso sería condenatorio. ¿Eso es correcto, hermano? Amar a una persona es decirle la verdad. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Quién es el amigo verdadero? ¿Quién es el verdadero amigo? Aquel que cuando estás mal te dice, bueno, tenés ganas de tomar droga y bueno, metele, si te hace bien, dale, sí.
te acompaño. Tomamos un trago, bueno, vamos para olvidarla, vamos para olvidar esto, vamos a hacer esto. No es, ¿verdad? Y si te hace bien, hacelo. Entonces, si vos te sentís mejor así, ese es el verdadero amigo. No, el verdadero amigo no es el que te dice, no haga eso porque te está destruyendo. Lo que pasa es que esa persona piensa que ellos pueden, o sea, ellos están, ¿qué están predicando eso? No es que uno le está discriminando. Ellos están predicando un estilo de vida de la sexualidad libre. Y eso atenta contra todas las normas morales. Entonces, automáticamente, o sea, va a chocar la luz contra las tinieblas. Y no es que uno le discrimina, pero eso no está bien. Aparte, hermano, la palabra es un espejo. Y ella, en lugar de ver lo que el espejo le está mostrando, que no ve. Exactamente. Una cosita más que dijo el hermano, porque eso tiene que tener bien claro. Nosotros pecamos, pero no practicamos el pecado. O sea, teóricamente no vivimos en pecado. Ellos tienen un estilo de vida de pecado. Sí, exactamente. Son conscientes. Exactamente. Entonces ellos chocan, ¿verdad? Y no es que nadie lo juzga, o sea, el Señor a la mujer adúltera, cuando le habían justamente, esto fue un hecho verídico, que la encontraron en pleno acto infraganti, adulterando, lo sacaron de la manta y lo trajeron ahí a los pies de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, ni yo te condeno. Primero, ¿verdad? Quisieron apedrearla y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y no hay nadie le pudo apedrear. ¿Y qué dijo Jesús? Que él era sin pecado. Ni yo te condeno. Pero vete y no peques más. ¿Por qué? Porque no es que, a ver, y siempre es bueno el razonamiento de estas cosas. Si yo voy y mato a una persona, si yo por X motivo, yo le invito un fin de semana a una persona en mi casa, la descuartizo, la corto en 1000 pedazos, la hago esa la quemo, le doy los chanchos un poco, y eso ocurre acá el Chaco, en nuestro país está conociendo lo que es, somos jodidos. Hace poquito fuimos a Entre Ríos con la familia. ¿Y usted dónde es? Bueno, somos del Chaco, entonces somos jodidos, sí, ¿no? Nosotros te invitamos el fin de semana. Y no es que el juez te juzga porque él es malo. ¿Quién te juzga? La ley. La ley te juzga, no es porque el juez es malo, el fiscal me está acusando. Pero hoy como vivimos en esta decadencia moral, ¿verdad? Donde queremos dar vuelta a todas las cosas, entonces no, para zafar de ir a la alcaldía me autopercibo mujer, digo que estoy loco. Y no es así. O sea, la ley, aunque la ley humana es muy imperfecta. O sea, no es que por eso el Señor Jesús le dice, ni yo te condeno, le dice a una mujer adulta y está adulterando en pleno acto. Pero le dice, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. ¿Por qué? Porque el juez te va a juzgar, el juez justo y verdadero, que es fiel y verdadero, va a pagar conforme a cada uno de sus acciones. Entonces Jesús le dice, ni yo te condeno, porque Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque Juan, los 3 versículos 17, 18 en adelante, eso es el Evangelio. Jesús le dice, ni yo te condeno, nosotros también decimos, ni yo te condeno, pero arrepentite. Porque el que se está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos, a ese sí hay que tenerle miedo. Y vos estás predicando un estilo de vida libre donde apartás totalmente y negás y eso, el juicio viene. Ese es el tema.
Jesús dijo, entonces recuerden cuando ustedes tienen que hablar con las personas de esa comunidad, tienen que decirle, Jesús dijo que yo te condeno, pero te digo que no peques más. Porque aquel que se está preparando para juzgar el abrigo de la muerte, él vuelve. Él vuelve. Para ir terminando, ven que van surgiendo todos estos temas que es importante aclarar, hermanos, pero aclararlo a la luz de la palabra. ¿Con qué versículo que le contestamos a esas personas? Por eso es importante que usted tenga su Biblia, anote, por favor, anote, estudie, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces la Biblia nos enseña cómo es Él y de qué manera podemos tener una relación correcta con Él. Estas son cosas que nosotros, los seres humanos, nunca habríamos podido conocer si Dios nos las hubiera revelado divinamente por medio de la Biblia. Dice, aunque esta revelación fue progresiva, anotamos la palabra progresiva, a lo largo de la historia humana durante un periodo de 1500 años, la Biblia siempre ha contenido todas las respuestas que el hombre siempre ha necesitado conocer acerca de Dios. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces esta es la última autoridad suprema. Escríbalo así. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces esta es la última autoridad suprema. Primero habíamos dicho que nosotros partimos del concepto que dijo Melanie, que la Biblia, la palabra de Dios, significa que es la verdad. Bien, después la ampliamos conforme a nuestro material de estudio que dice, si la Biblia es la palabra de Dios, significa que es la voluntad revelada de Dios para la humanidad. Y ahora profundizamos un poquito más. Que la Biblia es la palabra de Dios significa que entonces es la autoridad suprema. Autoridad suprema para todos los asuntos de fe, práctica religiosa y moral. En consecuencia, las preguntas que tendríamos que hacernos son: ¿cómo podemos saber si la Biblia es la palabra de Dios y no solo un buen libro? ¿Sí o no? Tenemos que hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de especial la Biblia que no pueden tener los demás libros de religión? Y ¿hay alguna evidencia de que realmente la Biblia es la palabra de Dios? Hasta aquí llegamos, ¿no? Aquí llegamos. A partir de ahora tiene que traer su material todas las clases. Anote el texto lema. Leílo durante la semana. Sí. La primera la vista que rellenamos la segunda. Bueno, ahora completamos después de vamos a finalizar. Yo le invito, hermano, que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Vamos a agradecer al Señor. Vamos a preparar nuestra ofrenda también. Qué bueno es el Señor. Amén. Fiel y verdadero. ¿Usted no se siente bien después de conocer un poco más las profundidades del Señor? De poder meditar. Así que es como que siempre estuvo a la vista, estuvo ahí delante de nosotros y no lo veíamos. ¿Usted no le pasó que alguna vez estaba buscando la llave y buscaba por donde tenía en su mano? Bueno, así también es la palabra de Dios. Las respuestas están a la vista nuestra, pero sin embargo no escudriñamos. Por eso no entendemos a Dios. Dios nos ha dejado una perla para que nosotros podamos, un diamante para poder pulirlo. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Asimismo le invito a orar a los hermanos que están allí a través de las redes sociales, que prendan sus camaritas. Señor, te agradezco, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque qué dulce, qué agradable es tu alimento, Señor, el alimento de tu palabra, Señor. Realmente llena y sacia todo nuestro ser, Señor, nos edifica y sentimos, Señor, como tu palabra, Señor, nos fortalece espiritualmente y nos prepara para ser mejores cristianos, Señor, y poder salir, Padre, y predicar con énfasis, con ganas, Señor.
Padre, yo te pido, Señor, que trabaje en el corazón, en las mentes de mis hermanos, así como lo haces en mi vida, Señor. Padre, te pido que ablande nuestro corazón duro, Señor, que ayudes a rever nuestro carácter, Señor, que ayudes a rever nuestras acciones, nuestras reacciones, Señor. Que ayude, Señor, a autoexaminarnos, Señor, que siempre, Señor, el examen comienza por nosotros mismos, Señor. Haz de examinar al hermano, Señor, que tenemos al lado, Señor. Por eso en esta hora te agradecemos, Señor, por tanto amor, porque tu palabra, Señor, es un alimento espiritual eterno, Señor. Señor, yo te pido que bendigas a los hermanos presentes y a los que nos están mirando a través de la plataforma del MIT, Señor, para que ellos también se puedan alimentar, Señor, que ellos también te puedan buscar, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, abrimos la ofrenda, Señor, para poder colaborar, Señor, con los gastos del discipulado, Señor. Gasto de fotocopia, gasto de tóner, de material, Señor, de todo, de la luz, Señor Jesús, de la instalación. Señor, queremos colaborar, Señor, con el reino, Señor, y pedirte, Padre, tu ayuda, Señor, para poder sostener la obra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, al dador alegre, Señor. Aquellos hermanos que dan de corazón, Señor, sin esperar nada a cambio, Señor, que te están dando a ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú les bendiga y le des el doble, el triple, 10 veces más, Señor, de lo que ellos te dan hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, entendiendo, Señor, que tú, Padre, eres fiel y verdadero. Señor, queremos disponer nuestro corazón, Señor. Hoy vamos a finalizar el discipulado, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, para poder venir al culto mañana a las 9:15 de la mañana, Señor, aquí en la Iglesia de Dios Milagro. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Saludos a todos los que están a través de la plataforma del MIT. Que el Señor bendiga sus vidas.